En la luz matutina de París, donde las calles del barrio latino aún dormitaban bajo un cielo gris, se oyó un golpe en la puerta que hizo que Jean-Claude Mendez se quedara helado. Estaba de pie en su diminuto apartamento en la Rue Saint-Jacques, rodeado de viejas fotografías familiares. Marie, su esposa, sonriendo con su hijo Paul de niño, al fondo del jardín de Luxemburgo. Pero ahora la puerta crujía bajo los puños, y la voz al otro lado estaba llena de furia. «¡Papa! ¡Ouvre la porte!», gritaba Paul, su hijo de 23 años, con una voz quebrada por la ira y la desesperación. «¿Tú me denunciaste a la policía? ¿Tú, mi propio padre?» Jean-Claude se quedó inmóvil, aferrándose al pomo de la puerta como a un salvavidas. Sus manos temblaban, las mismas manos que una vez mecían a Paul en los columpios de Lyon, donde vivían antes de mudarse a la capital. Sabía que este momento llegaría. Lo sabía desde esa noche en que Marie, su esposa, llegó a casa del trabajo en un pequeño café en el Boulevard Saint-Michel, con los ojos rojos de lágrimas. «Volvió a tomar dinero de mi bolso, Jean, y el anillo, el que mamá me dejó antes de morir». Jean-Claude no lo soportó. Fue a la comisaría en el Quai des Orfebres, con el corazón pesado pero con una determinación firme, porque ya no era un error, era una elección. La puerta se abrió de golpe, y Paul irrumpió adentro, su rostro distorsionado por la rabia, el cabello desordenado como después de una noche en vela. Era alto como su padre, pero con los ojos de su madre, castaños, profundos, ahora llenos de furia. La chaqueta que llevaba era raída, de aquellos tiempos en que aún estudiaba en la Sorbona, pero lo dejó todo por dinero rápido, con amigos dudosos del barrio de Montparnasse. «Comentas tu pu», rugió Paul, agarrando a su padre por los hombros. «Me traicionaste. A tu propio hijo. La policía vino a verme anoche, a mi apartamento en el distrito de la Bastilla. Dijeron que fuiste tú. Tú me acusaste de robo». Jean-Claude retrocedió, pero no apartó la mirada de su hijo. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas, pero se contuvo, apretando los puños. «Siéntate, Paul. Tenemos que hablar. No grites. Los vecinos oirán. Aquí las paredes son delgadas, como en la vieja casa de la Rue de Rivoli». Paul se dejó caer en el viejo sofá, que crujió bajo su peso. El apartamento era modesto. Una alfombra desgastada con un patrón que recordaba a las provincias del sur, el olor a café de la cocina, donde Marie solía prepararlo por las mañanas, mezclándolo con el aroma de croissants de la panadería cercana. Pero Marie no estaba ahora. Se había ido al trabajo para no ver esto. «No aguantaré otro escándalo», murmuró ella la noche anterior, cuando Jean-Claude le contó su decisión, sus manos temblando mientras apretaba el delantal impregnado del olor a cebolla frita del café. «¿Por qué, papá?». La voz de Paul se quebró, y en ella surgió una nota de desesperación, como la de un niño castigado injustamente. «No soy un ladrón. Solo tomé prestado». «¿De mamá?». «Ella es mi madre». Jean-Claude se sentó frente a él, su rostro surcado por arrugas de años trabajando como taxista por las calles de París desde la Torre Eiffel hasta Montmartre. Ahora parecía 10 años más viejo. Recordó la primera vez. Fue hace 2 años, cuando Paul regresó de Lyon, donde intentaba encontrar trabajo después de la escuela. «Papá, necesito dinero para el alquiler, solo por un mes». Jean-Claude se lo dio, sin preguntar, sacando billetes del bolsillo, aún cálidos de la recaudación del día.
Pero luego Marie notó que de su billetera desaparecían pequeñas sumas. Primero 100 euros, luego 200. Tomó mi tarjeta de crédito, Jean. Se compró un teléfono nuevo. Ese con pantalla brillante que brilla en la oscuridad. Jean-Claude habló con su hijo entonces suavemente, como un padre, poniendo la mano en el hombro de Paul mientras caminaban por el muelle del Sena, donde el agua reflejaba las luces de las farolas. Paul, eso no es tuyo. Te ayudaremos, pero no así. Paul prometió. Incluso lloró. Abrazó a su madre con fuerza, hundiendo el rostro en su hombro, donde olía a vainilla de la repostería. Pero se repitió, como un círculo vicioso que lo arrastraba cada vez más profundo. ¿Prestado? Jean-Claude sacudió la cabeza. Su voz era baja, pero firme, resonando en la pequeña habitación, donde en un estante estaba una figurita de la Torre Eiffel, un recuerdo de su primer viaje familiar a París. No, hijo, robaste a tu propia madre. ¿Recuerdas ese anillo de oro con un rubí que la abuela Isabel le dejó? Marie lo llevaba todos los días, como un talismán, girándolo en el dedo durante el trabajo, cuando se cansaba de los turistas ruidosos en el café. Y tú, lo vendiste en la casa de empeños de la Rue des Francs Bourgeois. ¿Por cuánto? ¿Por 200 euros? Para pagar tus deudas a amigos, esos tipos del bar en Pigalle, donde la música retumba hasta el amanecer. Paul bajó la cabeza. Sus dedos apretaban el borde del sofá hasta que los nudillos se pusieron blancos, y las uñas se clavaron en la tela, dejando marcas. Lo recordaba. Ese día era lluvioso. París se ahogaba en charcos que reflejaban nubes grises, y él estaba en la casa de empeños, el corazón latiendo como un tambor en un desfile callejero. Es temporal, lo recuperaré, se susurraba a sí mismo, mirando el anillo que brillaba bajo la lámpara del tasador. Pero el dinero se fue en apuestas en el bar Le Chat Noir con Jacques y Michel. Esos amigos que prometían ganancias fáciles, palmeándole la espalda y sirviendo cerveza barata. Y el anillo era tan pesado en el bolsillo, como la culpa que se acumulaba con cada vez. Primero cosas pequeñas, el reloj de su padre que yacía en un cajón, luego dinero de la alcancía de su madre, donde ahorraba para un viaje a Normandía, al mar, del que soñaba desde niña. No quería, murmuró Paul, las lágrimas rodando por sus mejillas, dejando surcos húmedos en la piel sin afeitar. Pensé que mamá no se daría cuenta. Siempre perdona. Sabes cómo me quiere, desde que era un niño. Y me cantaba nanas en francés, meciéndome en sus brazos en nuestro viejo apartamento en Lyon. Jean-Claude se levantó. Se acercó a la ventana, mirando la calle donde la gente apresuraba el paso. Estudiantes con mochilas dirigiéndose a la Sorbona, una anciana con un baguette bajo el brazo, sin saber del drama en este apartamento. Te quiere, pero el amor no significa permitir que te destruyan. Tomaste no solo cosas, Paul, tomaste su confianza, sus lágrimas. Por las noches llora, pensando dónde se equivocó como madre, repasando recuerdos de tu infancia, cómo corrías por el jardín de Luxemburgo recogiendo castañas en otoño, y ella reía al ver tu alegría. Los recuerdos inundaron a Jean-Claude como una ola del Sena encrecida. Marie, con su suave cabello castaño siempre recogido en una cola, trabajaba como camarera en el Café Le Procope, en el Boulevard Saint-Germain. Llegaba a casa cansada, con los pies zumbando de caminar por el empedrado, pero con una sonrisa para la familia,
trayendo restos de croissants para Paul. Él era su alegría. Un niño inteligente que en la escuela de Lyon ganaba concursos de matemáticas, resolviendo problemas más rápido que nadie, con ojos brillantes. Pero después de la muerte de la abuela Isabel, todo cambió. Paul se fue a París a estudiar, pero se juntó con mala compañía. Esos chicos de Montparnasse, con sus charlas sobre dinero fácil, cigarrillos y noches tardías en bares. Primero deudas pequeñas por cerveza y cigarrillos, luego robos que se volvían más audaces. Jean-Claude lo descubrió por casualidad. Vio en el apartamento de su hijo botellas vacías y cosas extrañas. Su propio reloj, desaparecido un mes antes, yaciendo en la mesa entre un caos de fichas de póker y paquetes vacíos. Intenté ayudarte, dijo Jean-Claude, volviéndose hacia su hijo, su voz temblando como las hojas de los plátanos al viento a lo largo del Sena. Te di dinero de mis ganancias. ¿Recuerdas cómo llevaba turistas al Louvre y apartaba para ti? Hablé contigo durante horas, sentados en un banco en los Tuileries, donde prometiste cambiar, pero seguiste. El mes pasado tomaste sus ahorros, 1.000 euros que ahorraba para un viaje a Bretaña, a ver a su hermana, soñando con olas y aire fresco, lejos del ruido parisino. Sabías cuánto lo esperaba, mostrándome mapas y sonriendo como una niña. Paul se puso de pie de un salto, sus ojos brillando como las luces de la Torre Eiffel por la noche. ¿Y tú? Siempre estabas trabajando. Taxi, taxi. Día y noche, corriendo por los Champs-Élysées. Mamá me crió sola mientras tú corrías por las calles, volviendo tarde con olor a gasolina. Tal vez sea tu culpa. No estabas ahí cuando necesitaba un padre. Las palabras golpearon a Jean-Claude como una bofetada, resonando en su alma. Recordó esas noches. El volante en las manos. Las luces de París parpadeando por la ventana. Pasajeros charlando sobre sus vidas. Y él pensando en la familia, para pagar los estudios de su hijo en la Sorbona. Lo hice por ti, Paul. Por nosotros. Para que tuvieras la oportunidad que yo no tuve. Crecí en un pequeño pueblo en Provenza, sin educación. Pero eso no es excusa. Eres adulto. Elegiste robar a la que te daría lo último, sacrificando sus sueños. Estaban cara a cara, la respiración pesada. El aire en la habitación parecía denso por las emociones. Paul lloró de verdad, sus hombros temblando como aquel día en que se cayó de la bicicleta de niño, y Marie le vendaba la rodilla, susurrando consuelos. Papá, tengo miedo. La policía. ¿Qué ahora? ¿Prisión? No lo soportaré. Esas celdas frías, como en las películas, donde la gente se rompe. Jean-Claude abrazó a su hijo, a pesar del dolor en el pecho que ardía como un cigarrillo presionado contra la piel. Presenté la denuncia para detenerte, no para castigarte, sino para salvarte. Pero ahora tenemos que arreglarlo juntos. Llama a mamá, ella debe saber. Ese fue el punto de inflexión. Pero el conflicto solo cobraba fuerza. Jean-Claude llamó a Marie, y ella llegó corriendo del trabajo, su rostro pálido como la niebla parisina, los ojos llenos de miedo, el delantal aún puesto con manchas de café. Paul, mon chéri, ¿por qué? Murmuró, abrazando a su hijo con fuerza, sus lágrimas cayendo en la camisa de él. Se sentaron los tres en la cocina, alrededor de la mesa donde una vez comían croissants los domingos, bebiendo chocolate caliente, y reían con anécdotas. Paul lo contó todo. Cómo empezó con pequeñas apuestas en el bar La Closerie des Lilas en Montparnasse,
donde los amigos lo empujaron a deudas mayores, prometiendo ganancias, chocando copas de vino. Pensé que ganaría y lo devolvería, pero lo perdí todo. Primero mi dinero, luego. Las cosas de mamá estaban a mano, en el bolso que dejaba en el perchero. Marie lloraba en silencio, secándose las lágrimas con el delantal, sus manos temblando como hojas en el viento otoñal. Eres mi hijo. Te daría todo. ¿Recuerdas cómo ahorraba para tus excursiones escolares a Versalles, para que vieras la historia con tus propios ojos? Pero duele, Paul, como un cuchillo en el corazón, cada vez que abro el bolso y veo el vacío. Jean-Claude guardaba silencio, escuchando, su conflicto interno desgarrándole el alma. El amor por su hijo luchaba contra la ira por sus elecciones, con recuerdos de su propia juventud, cuando él mismo casi se equivoca, trabajando en un garaje en Lyon. Iremos a la policía juntos. Diré que es un asunto familiar. Tal vez lo cierren si devuelves todo. Empieza por lo pequeño. Encuentra trabajo. Recupera el anillo. Pero Paul sacudió la cabeza, su rostro distorsionado por la desesperación. No puedo devolverlo de inmediato. El dinero se fue en deudas. Jacques exige otros 500 euros. Amenaza. El anillo. Intentaré recuperarlo de la casa de empeños, pero no tengo nada. Los días se arrastraron en agonía, como una lluvia lenta sobre el Sena. La familia vivía en tensión. Marie trabajaba turnos dobles en el café, llegando a casa con los pies hinchados, pero con una sonrisa para no mostrar el dolor, apartando cada moneda. Jean-Claude conducía en silencio, llevando pasajeros. Una vez llevó a una dama mayor a la ópera Garnier, y ella le contó de su hijo que también se equivocó, pero se levantó, y eso le dio una chispa de esperanza. Paul intentaba encontrar trabajo, como repartidor en una pizzería en la Rue de la Harpe, donde el olor a tomates se mezclaba con el ruido callejero, pero el pasado lo aplastaba como la sombra de Notre Dame. Una tarde, en el jardín de Luxemburgo, donde las hojas otoñales crujían bajo los pies como un susurro del pasado, Paul se acercó a su padre, sentado en un banco con un periódico. Papá, perdóname. Veo cómo sufre mamá. Ha adelgazado, los ojos hundidos. Prometo cambiar, pero necesito ayuda. Habla con Jacques. Dile que pagaré en partes. Jean-Claude asintió, pero en sus ojos había una sombra de duda, como una nube sobre París. Las palabras son buenas, pero las acciones importan más. Hablaré, pero debes mantenerte lejos de esos bares. Recordó cómo él mismo en la juventud evitó problemas gracias a su padre, que trabajaba en una fábrica y le enseñaba honestidad en silencio. Con el ejemplo, el conflicto crecía como una tormenta. Paul empezó a devolver. Encontró un trabajo extra en una panadería, donde amasaba masa hasta tener callos en las manos, y recuperó el anillo, llevándoselo a su madre una noche, cuando cenaban un simple ragú que Marie preparaba con amor. Mamá, esto es tuyo. Yo fui un idiota, ciego por la estupidez. Marie lo abrazó, las lágrimas rodando por sus mejillas, mezclándose con una sonrisa. Su corazón se derritió como la nieve en primavera. Mi niño, te quiero, siempre te quise, incluso en la oscuridad. Pero Jean-Claude no podía olvidar del todo. Veía cómo Paul a veces miraba el teléfono, recibiendo mensajes de viejos amigos. La vibración en el bolsillo y el rostro de su hijo palidecía. ¿Te llaman de vuelta?, preguntó una vez.
durante un paseo por el puente Alejandro de Cera, donde el viento del Sena les alborotaba el cabello. Paul se volvió, mirando el agua. No, pero es difícil, papá. Las deudas cuelgan como una espada de Damocles. En la comisaría de la Ile de la Cité, Jean-Claude estaba al lado de su hijo, el aire allí impregnado de olor a papel viejo y café. El oficial, con rostro cansado y bigote, escuchaba su historia, repasando documentos, asuntos familiares. Si la víctima retira la denuncia. María asintió, su voz temblando como las cuerdas de un violín en una orquesta callejera. La retiro. Es mi hijo, y creo en él. Paul salió en libertad, pero con una advertencia que resonaba en sus oídos. Otra vez, y será peor, joven. París no perdona errores repetidos. Asintió, pero dentro la tormenta no se calmaba. Las dudas lo roían como ratas en los sótanos de la vieja ciudad. La culminación llegó inesperadamente. Una noche en su apartamento, donde Paul preparó la cena. Una simple quiche Lorraine, como en la infancia, con aroma a queso y tocino llenando la habitación. Quiero ser mejor. Por ustedes, dijo, poniendo los platos en la mesa, sus manos aún oliendo a harina del trabajo. Encontré un programa de ayuda para los endeudados, en el centro de la Rue du Bac. Iré allí. Jean-Claude vio en su hijo una chispa de esperanza, y su corazón se derritió como el hielo en el Sena en invierno. Se abrazaron los tres, las lágrimas mezclándose con sonrisas. Y la bondad inesperada vino de la vecina, Madame Carmen, que oyó los gritos al principio y trajo una botella de vino. La familia lo es todo. Manténganse unidos, como nosotros en la guerra. Pero no todo estaba resuelto. Paul recibió un mensaje de Jacques. La deuda no está pagada. Te encontraremos, incluso en tu acogedor barrio. Marie se preocupaba por los documentos. La denuncia en la policía podía afectar su futuro. En la búsqueda de un trabajo normal, colgando como una sombra sobre el currículum. Y Jean-Claude dudaba. ¿Cambiaría su hijo de verdad, o el pasado volvería como la marea? Esa noche, mirando las estrellas sobre París desde el balcón, donde las luces de la Torre Eiffel parpadeaban a lo lejos, Paul estaba de pie, reflexionando sobre un nuevo encuentro con amigos. Lo llamaban para un último juego. Marie se acercó a él, poniendo la mano en su hombro, su toque cálido como un rayo de sol. Mañana es un nuevo día, mi hijo. Paul asintió, pero en sus ojos brilló una sombra de incertidumbre, como una nube ocultando la luna.